Bueno, una vez hayamos tecleado el ejercicio, se quedará de la siguiente manera. Fijaros, tengo una serie de meses con unos conceptos de gastos y unos ingresos y quiero hacer los cálculos aquí. Bueno, pues para hacer los cálculos, estos son nuestros datos de entrada, estos van a ser nuestros literales, nuestros textos, y vamos a empezar a calcular. Bueno, para calcular podemos empezar poniendo un más, hago un clic aquí, más este, intro, ¿veis? Y me hace la fórmula. Si quiero realizar la fórmula empezando con un igual, también lo puedo hacer igual a, pulso el igual, clic, más, tecleo el más yo, hago un clic con el ratón, intro. Bueno, esto sería una forma de hacerlo. Suprimir, suprimo. Otra forma de hacerlo es utilizando la función suma. La función suma es una función que requiere un rango, el rango va a ser este de aquí. Fijaros, utilizo suma. Entonces la función suma me propone, la función es una suma que empieza con un igual porque es una función suma, y me expresa un rango. Los rangos van con dos puntitos, eso quiere decir que va desde la B11 a la B12. En este caso, él ha detectado por encima de donde yo estoy que posiblemente ese sea la suma, pues yo simplemente le digo que vale, que correcto, le digo intro. ¿Veis? También me hace la suma, y ahora simplemente lo que tengo que hacer es arrastrar con el controlador de relleno. Fijaros, el de la esquina inferior derecha aquí, cuando se ponga en negro ahora, hago un clic, arrastro y suelto, y me copia la fórmula a las siguientes columnas y me hace el cálculo correspondiente. Fijaros que en la barra de fórmulas es correcto B11, B12, en la siguiente C11, C12 y en la siguiente D11, D12. Eso lo hace automáticamente el ordenador. Para calcular esto de aquí, exactamente lo mismo. Puedo empezar a hacer igual a tal, igual a S, más, o simplemente vengo aquí, le digo a suma, ¿veis? Pinchamos aquí directamente, suma, me propone este rango. Si imaginar que no hubiese querido esta suma, que ese rango no lo quiero, pues simplemente, ya una vez aquí con el ratón, imagina que solo quiero sumar luz y agua. Hago aquí, arrastro, suelto el ratón, le doy intro, ¿veis? Y solo me ha sumado los dos de arriba. Esto verdecito quiere decir que no es que haya un error, sino que posiblemente lo que tenemos aquí, las sumas no sean de celdas adyacentes. ¿Vale? Dice que cuidado, que no está sumándome todo lo que se ve por arriba. ¿Vale? Deshago, control Z. Vamos a volver a hacer la suma. Dejamos que él me proponga esta, es la correcta. Le damos intro, ya tengo la suma. Vale, arrastro. Vale, esto sería una forma de hacerlo. Deshago todo. Otra forma también es seleccionando el rango y luego dándole aquí a la suma. Entonces él automáticamente, fijaros, ¿veis? Me propone justo en la celda que queda por abajo vacía la suma. Bueno, pues ya está. Pincho fuera y ahora con esta función la arrastro. ¿Veis? Me la copia a las siguientes y me hace la fórmula. En cualquier caso es correcto. Yo os propongo que lo hagáis de la siguiente manera. Situaros siempre en la celda que queráis hacer la función. Aplicar la función en esa celda. En este caso quiero suma, ¿no? Pues pongo suma. Él automáticamente me va a hacer la suma. Me propone estas, correctos, son las que yo quiero. Le digo intro, fijaros que ahí te dice el rango B2, D2. B2, D2. Desde B2 hasta B2. Eso es un rango. ¿Ok? Arrastro hacia abajo. ¿Veis? Y ya tengo el cálculo realizado. Si quisiese hallar promedios, fijaros, vamos a poner aquí que quiero que me haga el promedio. Yo quiero que me haga el máximo y que me haga el mínimo. Vale, vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Quiero que me haga también la cuenta, que me cuente el número de celdas. Pues sería igual que lo que hemos hecho, y ahora veréis aquí la diferencia. El promedio es la media, entonces quiero la media aritmética de estos tres. Pues vengo aquí, la técnica es la misma, cojo la función, en este caso no va a ser suma, voy a coger promedio. Cojo promedio, fijaros que ahora él me coge totales, pero yo totales no lo quiero, yo quiero B2 hasta D2. Simplemente hago así, vengo aquí, selecciono esos tres, ¿veis? Y ya tengo el promedio. Tiro hacia abajo, arrastro, vale.
Máximo, pues lo mismo, vengo aquí, cojo max, la función, rango, intro, clic, arrastro, ya lo tengo. Mínimo, función, mínimo, los que quiero, intro, clic, arrastro. Cuenta exactamente lo mismo. Selecciono la celda donde quiero que me haga la función, contar números, le digo aquí, intro, 3, ¿vale? Nos cuenta los números que hay ahí, que en total son 3. Fijaros, si borrase este de aquí, ¿veis? Automáticamente me pondría que son 2. Aquí son 3. Bueno, una vez terminamos y ya hemos hecho sus funciones, pues ya le podemos empezar a aplicar el formato. Yo siempre os aconsejo que pongáis el formato al final del ejercicio. Bueno, pues entonces fijaros que si yo quiero poner esto en negrita, pues lo puedo poner aquí en negrita. Si quiero coger y decirle, bueno, es que lo quiero el fondo en gris. Ponemos el fondo en gris. Pues aquí exactamente lo mismo. Si hubiésemos querido, deshago todo. Hacerlo a todo, esto de aquí y esto de aquí, pues selecciono. Luego hago control, mantengo control pulsado. Sin soltar control, suelto. Son selecciones discontinuas. ¿Vale? Hemos dicho que le íbamos a poner en negrita y que le íbamos a poner un gris, ¿no? Vamos a ponerle este gris de aquí para que se note. ¿Veis? Bueno, pues en este caso ya tendremos casi resuelto el ejercicio. Ahora simplemente vendríamos aquí. Vamos a ver. Y ahora quiero que en los precios vamos a coger promedio, mínimo y todo esto, como son en euros, vamos a ponerlo en euros. Por defecto el formato es general, salvo que yo le diga lo contrario. Lo puedo coger moneda o lo puedo coger contable, ¿de acuerdo? Es prácticamente lo mismo, simplemente va a cambiar la alineación de el número que tengamos en la celda. Vamos a poner moneda, a ver qué pasa, qué nos hace él. ¿Veis? Y él automáticamente nos pone ya el formato en euros. Es conveniente que resaltéis, por ejemplo, los total de gastos si queréis. Vamos a hacer que lo pongamos, si queréis pintarlo en rojo, ¿vale? Si quiero poner los ingresos, pues vamos a cogerlos, vamos a poner total de ingresos, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí en azul. A ver, en azulito, ok, un poquito más fuerte, si no, no se ve. Bueno, pues veis qué sencillo es manejar las hojas de cálculo con lo que son el tema de las funciones, los datos de entrada y nuestros literales.